ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. No, pues comentábamos que a mí me recuerda un poco la estrategia que se sigue a nivel interno, se reproduce también a nivel europeo, ¿no? Y es curioso cómo Moncloa pues utiliza esta misma estrategia a la hora de negociar en Bruselas. Esta semana tenemos otro nuevo Consejo Europeo, también importante, todos ellos son cruciales y relevantes desde hace ya mucho tiempo, pero bueno, lo que se viene cocinando en Bruselas en los últimos meses es que el gobierno de Mariano Rajoy pretende solicitar el rescate, pero sin condiciones adicionales, y pretende incluso pues que el propio Banco Central Europeo esté dispuesto a comprar deuda pública española de forma masiva sin necesidad tampoco de condiciones adicionales. Bien, esto es similar a lo que había puesto en marcha Artur Mas cuando solicita el rescate al FLA y dice, no, usted deme 5.000 millones, pero usted no me ponga condiciones. Esta es la primera similitud. Y la segunda similitud es que el gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a cumplir este año con el déficit del 6,3% y ya está hablando abiertamente de que con suerte llegará al 7% del PIB sin incluir las ayudas a la banca. Y las ayudas a la banca es como mínimo un punto adicional. Bueno, ahora que hablas de las ayudas a la banca, yo recuerdo en numerosas ocasiones Luis de Guindos, el ministro de Economía, dijo que para recibir España las ayudas al sector financiero, los 40.000 millones de euros, que no se le iba a pedir ninguna condicionalidad, que no. Y luego las condiciones que hemos visto que han sido duras y estrictas y bastante claras, porque nada es gratis, sí, nada es gratis. Nadie te presta dinero, nadie te da dinero sin ningún tipo de condición. Y hemos visto que las condiciones a la banca por fin han llegado por parte de Bruselas y han sido bien claritas. El reducir el número de empleados, el reducir las oficinas, el eliminar y ir desprendiéndose de los activos no estratégicos, el centrarse simplemente en la banca comercial, en la banca dirigida a las pequeñas y medianas empresas, el olvidarse de todo el sector inmobiliario, el trasladar esos activos tóxicos al banco malo, y las condiciones han sido muy claritas. Y lo primero lo estamos viendo con Bankia, que ha empezado con el recorte de personal, porque se tiene que desprender, creo que eran de 6.000 personas al final, y cerrar, no sé si eran 1.000 oficinas, una auténtica barbaridad. Pero las condiciones han llegado. Pero ¿cuántas veces había dicho Luis de Guindos que no iba a haber ningún tipo de condiciones? Es que yo no sé si se piensan que somos tontos. Hombre, pues es que no hay quien se crea lo de que no va a haber condiciones. Claro. O sea, eso nada es gratis. Es imposible. ¿O hay algo gratis en esta vida? En esta vida no hay nada gratis, salvo la gracia de Dios. O sea que no... Hombre, en fin, y no voy a entrar en la discusión teológica, porque habría discusión. No, efectivamente había condiciones y yo creo que el memorándum hablaba explícitamente de condiciones financieras. Es decir, básicamente Bruselas se encargaría de la reestructuración del sistema financiero. Y en este sentido hay que reconocer que varios puntos positivos en cuanto a la reforma financiera que ha puesto en marcha el gobierno. Porque hay que recordar cómo estaba el sistema financiero español antes de la llegada al poder de Mariano Rajoy y de que Luis de Guindos se encargara de esta materia. Hay que recordar que hasta finales del año pasado la estrategia del gobierno de Zapatero era muy clara. Era básicamente esconder la cabeza debajo de la tierra, decir que aquí no había problemas, que el sistema financiero español era perfectamente solvente. Vamos a la Champions. Que éramos los mejores. Bueno, eso era del año ya 2008, pero desde entonces mantuvo 2008-2009, pero mantuvo la falacia durante todo ese tiempo y básicamente su estrategia consistía en lo siguiente, en decir que no había problema, dar orden tanto al Banco de España como a los reguladores de hacer la vista gorda con ciertas operaciones que eran totalmente, bueno, pues era un auténtico escándalo. Y al mismo tiempo tratar de refinanciar todos los créditos que no se podían pagar, no se podían devolver. De esta forma se ocultaba morosidad. Y luego, en casos muy puntuales, inyectar dinero. ¿Pero cómo se inyecta dinero? Pues en función de la capacidad que tenía el Estado para inyectar dinero. Es decir, los famosos test de estrés. Los famosos test de estrés que han fallado todos estrepitosamente, tanto los nacionales como los europeos. Bueno, pues era un aprobado general y si había necesidad de capital en alguna entidad puntual se decía, como en su día dijo la ministra Salgado, no, el sistema financiero español necesita como mucho 15.000 millones de euros. Bueno, pues
eso era lo que más o menos era la capacidad que tenía el Estado español de inyectar dinero público en el sistema financiero sin necesidad de pedir un rescate a Europa. Bueno, todo eso salta por los aires con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy, y por suerte es así, es decir, lo que hizo Mariano Rajoy, o su gobierno, en concreto de Guindos, que en este caso es el responsable en esta materia, es reconocer que el sistema financiero español tenía graves problemas, obligarles a recapitalizarse. Si no eran capaces de levantar ese capital, lógicamente pedir dinero público. Y todo esto salta además con el tema Bankia. Cuando salta el tema Bankia, en principio el gobierno dice, bueno, Bankia va a necesitar 7.000 millones. No, al final esos 7.000 se convierten en casi 20.000 millones de euros. Es ahí cuando se reconoce realmente la gravedad de los problemas y se acude finalmente a Europa. Bueno, yo siempre he dicho que el primer paso para poder resolver un problema es reconocer que tienes ese problema. Y eso ha sucedido bajo el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Sabes lo que ha pasado? Que España ha tardado 5 años en abordar esa reforma del sistema financiero español que era totalmente necesaria e imprescindible. Tardó un año. Y en España vamos con 5 años de retraso. Finalmente, el dinero que ha necesitado Bankia, 18.000 millones de euros, Nova Galicia eran 5.400, Cataluña Caixa 9.000 y la otra era 4.500 millones de euros. Y a mí, cuando salió Joaquín Almunia a explicar todas las condiciones, habló también de las preferentes, lo recuerdas, donde están enganchados cientos de miles de familias, están totalmente atrapados, y bueno, con todas las condiciones, lo de las sucursales, lo de los empleados, lo de que se tenían que dedicar simplemente al sector puramente bancario, a la banca comercial, a la banca de pymes. Yo lo que eché de menos es el buscar responsables y que los responsables de todo aquello pagaran. Y nada, no dijo absolutamente nada de los responsables, de aquellos gestores que nos han llevado a esta crítica situación. Y aquí son absolutamente todos, los políticos de uno y de otro lado y los sindicatos, y todos ellos se van a ir de rositas. Y es una auténtica pena. Es que se insiste mucho bueno, es que se está rescatando a la banca. Punto 1, primera matización, se están rescatando a las cajas de ahorros, que son cosas muy distintas. Punto 2, esas cajas de ahorros, que era prácticamente la mitad del sistema financiero español, estaban dirigidas por políticos o expolíticos. Es decir, eran entidades con formato privado, de titularidad privada, pero en realidad eran públicas. Por lo tanto, ese es el sistema, ese es el sistema que ha caído. Que no tenían que dar cuentas a sus accionistas de las decisiones que tomaban en el ámbito empresarial, porque al no cotizar en bolsa, la transparencia era totalmente cero. Era una posibilidad. Podían seguir engordando todas las barbaridades una tras otra hasta que el sistema aguantara. Opacidad absoluta. Es cierto que luego esos mismos directivos, muchos de ellos han salido rositas con cuantiosas indemnizaciones. No ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, hay que ver el lado positivo, y en este sentido el lado positivo es que esas cajas de ahorros han desaparecido o van a desaparecer. Una de las condiciones de Bruselas es precisamente que las cajas de ahorros reduzcan o se desprendan ya directamente, se conviertan en fundaciones. Es decir, ese ya es el paso definitivo para la desaparición de las cajas de ahorros. Se conviertan en fundaciones y por lo tanto que el negocio bancario, la entidad financiera como tal, sea pura y duramente privada. Y esa es otro de los factores positivos que tiene la reforma. Y en ese sentido se han dado pasos positivos. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha optado por el rescate público cuando yo creo que había alternativas para aminorar todavía más el coste para el contribuyente. El famoso tema de las preferentes o el tema de los accionistas, es decir, cuando una entidad es insolvente, los primeros que tienen que perder el dinero son los accionistas, que son los propietarios de esa entidad, y en segundo lugar los acreedores, por orden de prelación. Es decir, pues en este caso serían los de deuda subordinada y los accionistas o tenedores de deuda preferente. Eso se tendrían que convertir en accionistas, en los nuevos propietarios de la entidad, e incluso asumir pérdidas o quitas. Eso es lo que ha aplicado Bruselas. Pero Bruselas ha cerrado la puerta a la conversión en acciones de los tenedores de deuda senior, y esa es una de las patas fundamentales para aminorar todavía más el coste del rescate de la banca española. Por cierto, esto mismo es lo que reclamaba también Irlanda. Irlanda
insistió mucho a Bruselas en la necesidad de que los acreedores senior, es decir, los que estaban más garantizados de su banca, pues también asumieran pérdidas e incluso se convirtieran en los nuevos accionistas. Pero en este caso, Bruselas responde quizás a los intereses de los bancos alemanes y franceses para que estos precisamente no pierdan dinero en sus préstamos otorgados a la banca española. De todas formas, del Eurogrupo de la nueva reunión de los grandes líderes europeos de mañana y pasado, ¿va a salir algo realmente? Porque siempre estamos ante una cumbre decisiva, ante la última para salvar al euro. Ahora tenemos a Italia con lo que está pasando ahí, pero yo creo que es más de lo mismo, ganarle tiempo al tiempo, una huida hacia adelante. Bueno, yo creo que sí se van haciendo. Es cierto que todas las cumbres se venden como históricas y clave, la gran cumbre. Y no es así, ¿no? Pero es cierto que durante estos años de crisis hemos visto un cambio sustancial. ¿Quién iba a decir hace 5 años que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a comprar deuda periférica, violando sus propios tratados? O que se estuviera discutiendo la posibilidad de una unión bancaria, de la creación de un fondo de garantías común, una unión política, que Bruselas supervise, incluso tenga capacidad de veto sobre presupuestos nacionales. Todo eso se ha ido construyendo durante estos últimos años. En algunos casos de forma, desde mi punto de vista, errónea, pero es cierto que se adoptan decisiones. ¿Qué se va a discutir en esta reunión? Pues se va a seguir hablando de la unión bancaria, batalla que, por cierto, ya ha perdido Rajoy, por suerte, ha perdido Rajoy, y en segundo lugar, lo que sí se va a discutir sobre bambalinas es, yo creo que mucho, la situación de Italia con la nueva llegada de Berlusconi a la primera línea política del país trasalpino. Y después el rescate de España. Es que cuidado porque España sigue insistiendo entre bambalinas la necesidad de pedir ese rescate siempre y cuando el Banco Central Europeo nos garantice una prima de riesgo de 200 puntos básicos. Igual que España sigue insistiendo con las previsiones de crecimiento y diciendo que bueno, que las cosas no están tan mal como se pensaba y que vamos a terminar este año un poquito mejor. Ayer escuchaba yo a Luis de Guindos decir que, hombre, que este año vamos a terminar mejor de lo que esperábamos. Y eso significa que en vez de caer un 1,5% vamos a caer un 1,4%. Pero esto es mejor. Y luego salía Montoro diciendo que, bueno, hay que estar satisfechos porque la recaudación por IVA ha aumentado un 11%. Pero madre mía, es que el país se desangra, el déficit no lo vamos a cumplir, tú decías de un 7%, lo decía la COE, el paro está en el 26% y cabalgando hacia el 27% y el próximo año va a ser todavía muy complicado con recesión económica, por mucho que al final empecemos a sacar la cabeza, pero el próximo año va a ser todavía tremendo. Hombre, yo creo que uno de los datos que a mí más me preocupa es el tema del déficit y sobre todo el cambio que se ha producido de discurso por parte de Mariano Rajoy. Hay que recordar que cuando llegó al poder llegó con una promesa muy clara, que era combatir, o sea, su objetivo prioritario era cumplir el déficit por encima de todo y además lo iba a hacer sin subir impuestos y por lo tanto recortando gastos. Madre mía, lo que ha pasado en este primer año ha sido todo lo contrario. Rajoy creo que ha sido el presidente que ha probado más subidas de impuestos de la historia de la democracia. ¿Qué más promesas ha incumplido? Aparte de eso, más promesas incumplidas también, pero que ha hecho más subidas fiscales sin lugar a dudas. Creo que son 27 subidas fiscales en total. No está mal. Hay quien dice que 30. Oye, el año no ha terminado. 30, el año todavía no ha terminado el año. Aún puede haber sorpresas. Que nos puede dar una sorpresa como el año pasado, justo en el último Consejo de Ministros, que ahora todos nos echamos a temblar. Pero vamos, luego Calatrava se va. Sí. Luego hay gente que se extraña de que se vayan, los millonarios de este país se vayan a plazas más... Bueno, Calatrava ya directamente a menos Suiza. confiscatorias, claro. Claro, normal. Es algo... por cierto, lo de Calatrava es curioso, pero lo que está sucediendo en Francia es también muy sintomático. Claro, llegó Hollande, lo primero que dijo fue que iba a disparar la fiscalidad sobre las rentas altas y lo que está viendo es una estampida de rentas altas en Francia y le puedo decir brutal. y no altas. Es decir, en Estados Unidos yo asistí a un éxodo, en este caso ínsodo más bien, de franceses que no me lo podía creer. O sea, pero profesionales, es decir, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, pero realmente una emigración masiva a Estados Unidos. Por cierto, con resultados, no voy a decir yo favorables para los españoles, porque, por ejemplo, han empezado a organizar cursos de español, dada la inoperancia, la incompetencia y la inanidad del Instituto Cervantes. Que ya es grave, ¿eh? O sea, que en determinadas ciudades de Estados Unidos los cursos de español los organice la Alianza Francesa. Pues da buena muestra de cómo funciona. Tengo que decir, modestia aparte, que son inteligentes, me ofrecieron a mí la dirección.
y rechacé asumir la dirección de los cursos de español de calidad de la Alianza Francesa en Estados Unidos por vergüenza nacional. Porque me hubiera avergonzado trabajar para una institución francesa para enseñar mi lengua, que por cierto encima está perseguida en algunas de las regiones de mi nación. Pero creo que pocas veces en mi vida he tenido tanta vergüenza y he sentido tanta vergüenza como cuando en un momento determinado una institución francesa me ofrecía ocuparme de la dirección de un asunto que ninguna institución española me ofrecía. Pero luego, sin embargo, dicen que... Y además, entre otras cosas, pues la institución española está en otras. El Instituto Cervantes tiene mucho prestigio fuera de España. El es Instituto lo que Cervantes, no es... digo yo que no tenga prestigio en España, pero teniendo en cuenta que hay directoras y directores del Instituto Cervantes que están en puestos importantes y no hablan ni siquiera el idioma del país donde están, y no es que sea en Indostán, donde están. Y no quiero dar más datos. Pero claro, en estos momentos hay personas que están al frente de alguna de las sucursales muy importantes del Instituto Cervantes y no hablan el idioma del país en el que están. E insisto, el idioma no es el urdu. Así que la Alianza Francesa promociona el español mejor en Estados Unidos que el Instituto Cervantes. La Alianza Francesa, por supuesto, enseña francés, que es lo suyo, pero ha decidido que va a dar unos cursos de calidad en algunas ciudades americanas muy importantes, y a mí concretamente me ofrecieron la dirección de esos cursos y que escribiera yo los textos. Y no acepté el ofrecimiento, insisto, porque me daba vergüenza. Pero no sé de qué me daba más vergüenza, si de que esto ya lo estuvieran haciendo los franceses o que nosotros tuviéramos un Instituto Cervantes absolutamente inútil que es incapaz de ver eso. Y que tiene al frente de muchos de sus centros a gente que jamás tendría que estar dirigiendo esos centros. Que está cobrando muchos impuestos, o sea, por supuesto. Es decir, la vergüenza que a mí me dio, yo creo que he pasado pocas veces tanta vergüenza en mi vida. Yo creo que si me desnudan por la calle no me da tanta vergüenza. O sea, es una sensación, o sea, eso de decir verdaderamente que... Bueno, y a todo esto se sumaba al hecho de que no solamente era inoperante nuestra política en ese sentido, o sea, un capital como el que tenemos, como es el español, encima con los franceses que lo van a comercializar, igual que el aceite de oliva español lo comercializan los italianos, e igual que Iberia se la está quedando British Airways. O sea, debemos de ser los primos de la Unión Europea, no en el sentido en el que llaman primos a los americanos los espías de Le Carré. Y aparte de eso, ya para terminar de arreglar, porque eso era vergonzoso a más no poder, tenía que contemplar la acción de las embajadas catalanas en el extranjero, insultando a esta nación un día y otro y otro y otro, gentuza a la que pago yo con mis impuestos. O sea, esas son dos de las perlas que a mí me ha tocado contemplar en el exterior. Pero en el interior también estamos contemplando cada día, días y día también, auténticas perlas. Antes le contaba yo lo del País Vasco y lo de Monago, saltándose la orden del Gobierno central de pagar la extra a los funcionarios, pero ahora que he hablado de lo de las embajadas, en Cataluña se está pidiendo dinero al Estado central, más de 5.000 millones de euros, se están recortando por el lado de la sanidad y la educación y se siguen pagando embajadas. Bueno, pero es que al mismo tiempo Artur Mas sigue siendo el político más votado en las pasadas elecciones. No, pero vamos a ver por una sencilla... Pues no, lo que sucede es que, claro, cuando tú cedes dos instrumentos esenciales para formar una mentalidad, como es la educación y los medios de comunicación, a una gente, pues la gente se lo cree. ¿Usted se cree que realmente en Alemania, con los soviéticos entrando ya por las calles de Berlín, no había millones de alemanes que seguían creyendo en el nazismo? ¿Y por qué seguían creyendo? Pues porque los nazis habían tenido la educación, por cierto, 3 veces menos que los nacionalistas catalanes. Y desde luego nunca, ni siquiera con Hitler, todos los periódicos de Alemania hicieron un editorial conjunto como pasó aquí con el Estatuto. Pues entonces no nos extrañemos. O sea, las cosas son las que son. ¿Y cuál es la catadura moral del nacionalismo catalán? Entre otras muchas cosas se nota en lo que usted dice. Es decir, están dispuestos a que la sanidad cada vez se deteriore más y a cambio de que la sanidad se deteriore más, mantienen todas y cada una de las embajadas en el extranjero, los casales de Cataluña e infinidad de demás historias, cuya única finalidad es poner a España como un trapo. Es decir, cuando yo la mañana del 11 de septiembre me levanto en Estados Unidos y veo que un hijo de Satanás, al que se paga con dinero de mi bolsillo, escribe un artículo hablando de otro 11 de septiembre, que no es en absoluto el 11 de septiembre que se destruyeron las Torres Gemelas, sino cuando supuestamente los españoles invadimos Cataluña, pues ya se puede usted imaginar de la cantidad de madres que yo me acordé esa mañana.
Porque esto es del género idiota. O sea, es como si tú eres cantante y tienes un manager y tu manager va diciendo que no te contraten porque has perdido la voz. Y además sueltas gallos. Entonces nosotros estamos pagando a toda esta chusma, por no dar otro nombre más fuerte, precisamente para que esa chusma insulte a España 24 horas al día. Y luego encima para que el español se persiga en regiones de España. Y para que el español lo utilicen los franceses en América, que es verdaderamente, pero vamos, ya, vamos, esto lo coge Kafka y ríanse ustedes del castillo, en fin, América y el proceso todo multiplicado. Pues en eso estamos y claro, luego nos sorprende. En fin, doña Susana, don Manuel, muchas gracias. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Galería del Coleccionista presenta la